Decidimos cortar contacto contigo para siempre, mamá. Las palabras de Joaquín atravesaron el teléfono como dagas heladas. Mis manos temblaron tanto que casi dejó caer el auricular. 71 años de vida, 45 años siendo madre, y mi propio hijo me estaba desechando como basura. Pero, ¿por qué? Logré susurrar, aunque mi garganta se había cerrado como un puño. Del otro lado solo escuché un suspiro de fastidio, como si mi dolor fuera una molestia más en su día. Elena y yo hemos decidido que es lo mejor para nuestra familia. Tú eres muy tóxica, mamá. Siempre creando drama, siempre exigiendo atención. Los niños no necesitan esa negatividad en sus vidas. Tóxica. Esa palabra rebotó en mi cabeza como una pelota de ping-pong. Yo, que me había desvivido por él desde el día que nació. Yo, que trabajé dobles turnos para pagarle la universidad. Yo, que vendí mis joyas para ayudarlos con el enganche de su casa nueva. Joaquín, por favor, ¿podemos hablar? No hay nada que hablar. Ya tomamos la decisión. No vuelvas a llamarnos. El sonido del teléfono cortándose fue como un disparo en el silencio de mi casa. Me quedé ahí parada, sosteniendo el auricular muerto, sintiendo cómo todo mi mundo se desmoronaba a mis pies. Las empanadas que había estado preparando para su visita navideña seguían en el horno, llenando la casa con un aroma que ahora me resultaba nauseabundo. Mis piernas cedieron y caí en la silla de la cocina. Las lágrimas llegaron como una avalancha, años de humillaciones silenciosas brotando de golpe. Recordé todas las veces que Elena me había tratado como a una sirvienta en mi propia casa. Todas las ocasiones en que Joaquín había ignorado mis sentimientos para complacer a su esposa. El aroma a canela y vainilla que había llenado mi hogar, con esperanza ahora se mezclaba con el olor acre de mi desesperación. Durante semanas había planeado esta cena navideña perfecta. Había comprado los ingredientes más frescos. Había sacado la vajilla de porcelana. Había limpiado cada rincón de la casa hasta que brillara como un espejo. Todo para nada. Todo para escuchar que era una carga, un estorbo, una mujer tóxica. Me levanté como un zombi y caminé hacia la mesa del comedor. Ahí estaba todo. Los manteles bordados que había planchado con tanto cuidado. Las flores rojas que compré ayer, pensando en sus colores favoritos. Los cubiertos de plata que había heredado de mi madre y que siempre reservaba para ellos. Una por una, comencé a recoger las copas de cristal. Mis manos temblaban tanto que la primera se me resbaló y se hizo pedazos contra el suelo. El sonido del cristal rompiéndose fue como un grito liberador. Tomé otra copa y la dejé caer también, y otra más. Cada copa que se rompía era una humillación que salía de mi pecho. Cada fragmento de cristal en el suelo era un pedazo de mi corazón destrozado que finalmente podía expresarse. El sonido del horno pitando me sacó de mi trance destructivo. Las empanadas se estaban quemando, como todo lo que había construido con tanto amor. Corrí hacia la cocina y apagué el horno, viendo cómo el vapor escapaba como mi última esperanza. Las saqué y las puse sobre la mesa. Perfectas, doradas, hermosas. Empanadas que nadie comería. Amor que nadie valoraría. Tomé una en mis manos y la mordí. Sabía a lágrimas y a años perdidos. No sabía que esas serían las últimas empanadas que haría para ellos. No sabía que en 5 días yo tendría la última palabra. No sabía que esa llamada cruel sería el inicio de mi verdadera libertad. Los días que siguieron a esa llamada fueron como vivir en una neblina espesa. Me levantaba por inercia, preparaba café que no tomaba, miraba por la ventana esperando un carro que sabía que nunca llegaría. La casa se había convertido en un mausoleo de recuerdos. Cada fotografía en la pared me gritaba lo estúpida que había sido. El martes sonó el teléfono. Mi corazón saltó pensando que era Joaquín, que había recapacitado, que venía a pedirme perdón. Pero era Elena, Inés,
Necesito que vengas a cuidar a los niños mañana. Joaquín y yo tenemos una cena importante con sus jefes y la niñera se enfermó. Su voz sonaba tan normal, tan casual, como si no hubiera pasado nada. Como si su esposo no me hubiera destrozado el alma 3 días antes. Elena. Joaquín me dijo que no querían verme más. Ay, por favor, Inés. Ya sabes cómo se pone Joaquín cuando está estresado. No fue en serio. Además, los niños te extrañan. Mentirosa. Mentirosa, descarada. Pero como la idiota que había sido toda mi vida, acepté. Porque una parte patética de mí todavía esperaba que todo fuera un malentendido horrible, que mi familia volviera a necesitarme, a quererme. Llegué a su casa el miércoles a las 6 de la tarde. Elena me abrió la puerta vestida con un vestido rojo elegante que claramente costaba más que mi pensión de todo un mes. Su perfume caro flotaba a su alrededor como una nube de arrogancia. Gracias por venir, Inés. Los niños ya cenaron. Solo tienes que acostarlos a las 8. Ah, ¿y cuando termines podrías lavar los platos? La mucama no vino hoy. La mucama. Así era como me veía, como su empleada doméstica gratuita. Joaquín bajó las escaleras ajustándose la corbata, guapo y elegante como siempre. Por un momento mi corazón se inflamó de esperanza. Tal vez me daría un abrazo. Tal vez me pediría perdón por esas palabras crueles. «Hola, mamá», me dijo sin siquiera mirarme a los ojos. «Regresamos tarde. No me esperes despierta». Eso fue todo. Ni un beso, ni una disculpa, ni siquiera un reconocimiento real de mi presencia. Me trataba como a un fantasma, como si fuera invisible. Se fueron en su BMW nuevo, dejándome sola con los niños que supuestamente me extrañaban tanto. Pero cuando intenté acercarme a ellos, me rechazaron. «No queremos jugar contigo, abuela. Mamá dice que eres muy pesada y que siempre estás triste», me dijo la pequeña Sofía con la crueldad inocente de los niños que repiten lo que escuchan. Ahí estaba yo, en esa casa que había ayudado a pagar, siendo humillada por nietos que habían sido programados para despreciarme. Los acosté en silencio. Les leí un cuento que no querían escuchar y después bajé a la cocina a lavar los platos como la sirvienta que creían que era. Mientras mis manos arrugadas tallaban los platos caros de Elena, las lágrimas caían sin control. En las fotografías pegadas en el refrigerador pude ver toda su vida perfecta. Vacaciones en la playa, cenas en restaurantes elegantes, fiestas familiares de las cuales yo había sido borrada sistemáticamente. Había una foto reciente de la fiesta de cumpleaños de Joaquín. Todos estaban ahí. Los padres de Elena, sus hermanos, sus amigos, todos menos yo. Su propia madre había sido excluida de su celebración. Esa imagen fue como una bofetada de realidad. No era que me hubieran olvidado invitarme. Me habían excluido deliberadamente. Terminé de limpiar toda la cocina, até la basura, dejé todo impecable, como siempre hacía, como la buena suegra invisible que nunca causaba problemas. Cuando regresaron cerca de medianoche, venían riéndose. Claramente habían tomado vino. Elena ni siquiera me las gracias. Joaquín me dio 20 pesos y me dijo que tomara un taxi. 20 pesos. Como si fuera una niñera cualquiera. Esa noche, en el taxi camino a casa, algo se rompió definitivamente dentro de mí. No era solo mi corazón, era mi dignidad, mi autorrespeto, mi capacidad de seguir aceptando migajas de amor. Llegué a mi casa y me vi en el espejo del pasillo. Una mujer de 71 años, arrugada, cansada, con los ojos hinchados de tanto llorar. Una mujer que había perdido completamente su valor propio. Pero esa sería la última noche que me vería así.
El jueves por la mañana sonó el teléfono otra vez. Esta vez no corrí a contestar como una desesperada. Dejé que sonara 5, 6, 7 veces antes de levantar el auricular con desgano. Inés, soy Elena. Necesito que vengas hoy. Mi mamá viene a almorzar y quiero que prepares ese pollo en salsa verde que tanto le gusta. También necesito que limpies la casa porque viene mi cuñada de Estados Unidos. Su tono era de orden, no de petición. Como si fuera mi jefa dándome instrucciones laborales. Elena, no puedo hoy. ¿Cómo que no puedes? ¿Qué cosa tan importante tienes que hacer una mujer como tú? Una mujer como yo. Como si fuera una especie inferior, sin vida propia, sin dignidad, sin derecho a decir que no. Tengo otros planes. Mentí, porque la verdad era que no tenía nada más que mi dolor y mi desilusión. Mira, Inés, te voy a ser muy clara. Joaquín está muy molesto contigo por el drama que hiciste el lunes. Si quieres seguir viendo a tus nietos, más te vale venir y comportarte como una abuela normal. Chantaje emocional puro. Mis nietos como moneda de cambio por mi sumisión. Pero algo dentro de mí se había roto desde esa noche de los 20 pesos. Algo que había estado guardado durante años, fermentando como vino amargo en una bodega oscura. No voy a ir, Elena. ¿Perdón? Que no voy a ir. Busca otra sirvienta. El silencio del otro lado fue tan denso que casi podía tocarlo. Eres una malagradecida, Inés, después de todo lo que hemos hecho por ti. ¿Todo lo que han hecho por mí? La risa que salió de mi garganta sonó extraña, amarga, liberadora. ¿Te refieres a usarme como su empleada doméstica gratuita? ¿A excluirme de las celebraciones familiares? ¿A programar a mis nietos para que me desprecien? Estás loca. Joaquín tenía razón. Eres una vieja amargada y tóxica. Y ahí estaba otra vez esa palabra. Tóxica. Pero esta vez, en lugar de dolerme, me dio una claridad cristalina. ¿Sabes? ¿Qué, Elena? Tienes razón. Soy tóxica. Soy tóxica para personas como ustedes que viven de la manipulación y el abuso emocional. ¿Y sabes qué más? Me enorgullezco de ser tóxica para gente como tú. Colgué el teléfono con una fuerza que no sabía que tenía. Mis manos temblaban, pero no de miedo. Temblaban de una emoción nueva, desconocida. Era como si hubiera estado conteniendo la respiración durante años y finalmente pudiera llenar mis pulmones de aire fresco. Caminé hasta mi habitación y saqué una maleta del armario. No sabía exactamente qué iba a hacer, pero sabía que no podía quedarme en esa casa esperando la próxima humillación, el próximo chantaje, la próxima migaja de afecto condicionado. Mientras empacaba mi ropa sonó el teléfono nuevamente. Esta vez era Joaquín y su voz sonaba furiosa. ¿Qué te pasa, mamá? Elena me dijo que la trataste horrible y que te rehusaste a ayudarla. Así es. ¿Estás loca? ¿Quién te crees que eres para hablarle así a mi esposa? Por primera vez, en 45 años mi hijo me estaba gritando. El niño que había criado sola después de que su padre nos abandonara. El joven al que había apoyado en cada decisión. El hombre al que había dado toda mi vida. Me estaba gritando por defender mi dignidad. Soy tu madre, Joaquín. O al menos eso creía. Eres mi madre cuando te comportas como tal. No cuando haces berrinches como un adolescente. Berrinches. Llamaba berrinches a mi dolor, a mi hartazgo, a mi necesidad desesperada de ser tratada. Como un ser humano. ¿Sabes qué, Joaquín? Tienes razón. A partir de ahora ya no soy tu madre. Una madre es alguien que ama, protege y respeta a sus hijos. Y yo ya no puedo hacer eso por alguien que me odia tanto. Mamá, no seas dramática. No soy dramática. Soy clara. Ustedes querían cortar contacto conmigo para siempre, ¿verdad? Perfecto. Su deseo se cumplió. Colgué el teléfono y lo desconecté de la pared.
Por primera vez en semanas, la casa estaba en silencio total. No había teléfonos sonando con órdenes disfrazadas de favores. No había voces despreciándome. No había humillaciones esperándome en cada esquina. Terminé de empacar, tomé mi maleta y salí de esa casa que ya no se sentía como un hogar. En la puerta me detuve y miré hacia atrás. 71 años de vida, 45 años de maternidad, y estaba empezando de cero. Pero por primera vez en mucho tiempo, ese cero no me daba miedo, me daba esperanza. No tenía un plan. Solo sabía que no podía quedarme en esa ciudad donde cada esquina me recordaba mis fracasos como madre y mi humillación como mujer. Tomé un autobús al centro y desde ahí, sin pensarlo mucho, compré un boleto hacia Guadalajara, donde vivía mi hermana Beatriz. Durante las 4 horas de viaje, miré por la ventana viendo pasar el paisaje mientras procesaba lo que había hecho. Por primera vez en décadas, había defendido mi dignidad. Por primera vez en mi vida adulta, había dicho no, sin pedir disculpas. Beatriz me recibió en la puerta de su casa con una mezcla de sorpresa y preocupación. No nos habíamos visto en 2 años, desde que ella intentó advertirme sobre la actitud de Elena y yo la defendí como una idiota. «Inés, ¿qué pasó? Te ves terrible». Le conté todo, desde la llamada cruel de Joaquín hasta mi última conversación con él. Beatriz me escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando, sus ojos llenándose de indignación a medida que mi historia avanzaba. «Ese desgraciado», murmuró cuando terminé. Siempre supe que Elena lo tenía dominado, pero nunca pensé que llegaría a tanto. «Beatriz, ¿tú crees que soy tóxica?» Mi hermana me tomó de las manos con una fuerza que no esperaba. «Inés, escúchame bien. Tú no eres tóxica. Tú eres una mujer que se sacrificó tanto por su familia que se olvidó de sí misma. Eso no es tóxico. Eso es trágico». Esas palabras fueron como bálsamo en una herida abierta. Por primera vez, en semanas, alguien me veía como un ser humano digno de respeto. Pero tal vez tienen razón. Tal vez soy muy dramática, muy exigente. Basta. Beatriz me zarandeó suavemente. ¿Exigente por qué? ¿Por querer que te traten con respeto básico? ¿Por esperar que tu hijo te valore después de todo lo que hiciste por él? Me preparó un té de manzanilla y me instaló en su cuarto de huéspedes. Esa noche, por primera vez en meses, dormí profundamente. No hubo pesadillas sobre llamadas crueles, ni sueños donde perseguía el cariño de personas que no me querían. Al día siguiente desperté con algo que no había sentido en años. Paz. Beatriz tenía que trabajar, pero antes de irse me dejó una sorpresa en la mesa de la cocina. Era una carta que había llegado para mí la semana anterior, enviada por el abogado Teodoro Martínez. La mandé a mi dirección porque sabía que tarde o temprano vendrías aquí. Me explicó Beatriz. Siempre supe que algún día Joaquín te haría algo así. Abrí la carta con manos temblorosas. Teodoro había sido el abogado de mi difunto esposo y después se había convertido en una especie de consejero familiar. El contenido de la carta me dejó sin aliento. «Estimada señora Inés, después de revisar los documentos que usted me entregó hace 3 años, he descubierto que existe un error legal significativo en la escritura de la casa donde vive su hijo. Según nuestros registros, usted sigue siendo la propietaria legal de dicha propiedad, ya que la transferencia nunca se completó oficialmente debido a un problema con la documentación del banco. Necesito hablar con usted urgentemente para resolver esta situación». Leí la carta 3 veces antes de que la información se asentara en mi cerebro. La casa donde vivía Joaquín, esa casa elegante en el barrio residencial que Elena presumía como suya, técnicamente seguía siendo mía. Recordé vagamente haber firmado algunos papeles hace años, cuando Joaquín me pidió que lo ayudara a conseguir el crédito hipotecario. Había puesto mi casa como garantía,
pero por alguna razón burocrática, la transferencia oficial nunca se había completado. Llamé a Teodoro inmediatamente. «Señora Inés, qué bueno que me contacta». «Sí, es exactamente como dice la carta. Legalmente usted es la propietaria de ambas propiedades, su casa actual y la casa donde vive su hijo». «Pero Teodoro, yo no quiero quitarles su casa, solo quiero...» «Señora, usted no está quitando nada. La casa es suya por derecho legal, pero entiendo su dilema familiar. ¿Qué quiere hacer?» Por primera vez en meses, sentí que tenía poder. Real, no el poder de la manipulación o el chantaje emocional que ellos usaban conmigo, sino poder legal, legítimo, documentado. «Quiero que vengas a verme aquí en Guadalajara. Tenemos que planear esto muy bien». «Perfecto. Estaré ahí mañana por la tarde». Esa noche, mientras cenaba con Beatriz, le conté sobre la carta. Sus ojos se iluminaron con una sonrisa que no había visto en años. «Inés, esto es justicia divina». «No sé qué hacer, Beatriz. No quiero ser vengativa. No se trata de venganza, hermana. Se trata de justicia. Ellos te han pisoteado durante años y ahora tienes la oportunidad de recuperar tu dignidad». Tenía razón. No se trataba de venganza. Se trataba de algo mucho más profundo. Se trataba de recuperar mi valor como persona, mi lugar en el mundo, mi derecho a ser respetada. Por primera vez en años me fui a dormir sintiéndome poderosa. Teodoro llegó al día siguiente con una carpeta llena de documentos y una sonrisa que me tranquilizó inmediatamente. Era un hombre de 60 años, canoso y elegante, que había conocido a mi familia durante décadas. Sabía exactamente por todo lo que había pasado. «Señora Inés, antes de revisar los papeles, necesito preguntarle algo importante. ¿Usted realmente quiere seguir adelante con esto? Porque una vez que empecemos, no hay vuelta atrás. Teodoro, durante años he sido la madre perfecta, la suegra complaciente, la abuela que nunca dice que no. Y mira dónde me llevó eso. Mi propio hijo me desprecia. Entiendo. Entonces procedamos». Extendió los documentos sobre la mesa de Beatriz y comenzó a explicarme la situación legal. Efectivamente, yo era la propietaria de ambas casas. Joaquín había estado pagando una hipoteca por una propiedad que técnicamente no era suya. ¿Qué opciones tengo?, pregunté. «Varias. Puede regularizar la situación y transferirle oficialmente la casa. Puede vender ambas propiedades y quedarse con el dinero. O puede ejercer sus derechos como propietaria». ¿Qué significa eso exactamente? Significa que puede pedirles que se vayan de su propiedad. Legalmente, están viviendo en su casa sin un contrato de arrendamiento válido. La idea me daba vértigo. ¿Realmente podía hacer eso? ¿Podía echar a mi propio hijo de la casa que creía que era suya? Necesito tiempo para pensarlo. Por supuesto. Pero, señora Inés, hay algo más que debe saber. Teodoro sacó otro documento de su carpeta. He estado investigando un poco y descubrí que su hijo solicitó un segundo crédito usando la misma propiedad como garantía. Básicamente, está intentando vender algo que no le pertenece. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. No solo me habían humillado emocionalmente, sino que Joaquín estaba cometiendo fraude usando mi propiedad. ¿Eso es legal? No, es fraude inmobiliario. Podría enfrentar cargos criminales. Beatriz, que había estado escuchando en silencio, finalmente habló. Inés, ese muchacho te está robando. No solo tu dignidad, sino también tu patrimonio. Tenía razón. Mientras yo sufría por su rechazo, él estaba planeando robarme la única seguridad económica que tenía. Teodoro, quiero que hagas algo. Quiero que envíes una carta certificada a Joaquín, informándole sobre la situación legal de la casa, que sepa que estoy al tanto de todo.
¿Estás segura? Completamente segura. Esa tarde, después de que Teodoro se fue, Beatriz y yo nos sentamos en su jardín a tomar café. Por primera vez en semanas, me sentía como la mujer que había sido antes de perderme en el papel de madre abnegada. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto?, le dije a mi hermana. ¿Qué? Que yo fui quien creó a este monstruo. Yo fui quien le enseñó a Joaquín que podía pisotearme sin consecuencias. Cada vez que acepté sus faltas de respeto, cada vez que puse sus necesidades antes que las mías, le estaba enseñando que yo no valía nada. Inés, no te culpes. Fuiste una madre amorosa. Fui una madre que no se amaba a sí misma. Y eso le enseñé a mi hijo, que las mujeres estamos aquí para servir y sufrir en silencio. Esa reflexión me dolió más que todas las humillaciones juntas, porque era verdad, yo había sido cómplice de mi propia destrucción, pero ya no más. Al tercer día, el teléfono de Beatriz sonó insistentemente. Era Joaquín, y sonaba desesperado. «Mamá, ¿estás ahí? Necesito hablar contigo urgentemente». Su voz había cambiado completamente. Ya no era el tono despectivo de días anteriores. Era pánico puro. «¿Qué necesitas, Joaquín?» «Mamá, recibí una carta muy extraña de un abogado. Dice que hay problemas con la casa. ¿Tú sabes algo de eso?» Por primera vez en años yo tenía información que él necesitaba. Por primera vez, él me estaba hablando con respeto porque me necesitaba. Sí, sé de qué se trata. ¿Puedes explicarme? Estoy muy confundido. ¡Confundido! El mismo hombre que 3 días antes me había llamado tóxica ahora estaba confundido y necesitaba mi ayuda. Joaquín, creo que es hora de que tengamos una conversación muy seria, pero no por teléfono. Mamá, por favor, dime qué está pasando. Lo que está pasando es que finalmente vas a escucharme. Por primera vez en años, vas a tratarme con el respeto que merezco. Mamá. No, Joaquín. Se acabó el tiempo de las súplicas. Si quieres hablar conmigo, vienes a Guadalajara, solo, sin Elena, y vienes preparado para una conversación de adultos. Pero mamá, yo no entiendo. ¿Vienes mañana a las 2 de la tarde? ¿O hablas directamente con el abogado? Tú decides. Colgué el teléfono sintiendo una satisfacción que no había experimentado en décadas. Beatriz me miró con admiración. ¿Quién eres tú y qué hiciste con mi hermana sumisa? Tu hermana sumisa murió el lunes. Esta soy yo. Joaquín llegó puntual a las 2 de la tarde. Desde la ventana lo vi bajarse de su BMW, nervioso, mirando la casa de Beatriz como si fuera territorio enemigo. Vestía su traje de trabajo, pero por primera vez en años no se veía seguro de sí mismo. Se veía pequeño, vulnerable, como el niño asustado que solía correr a mis brazos cuando tenía pesadillas. Pero ese niño había crecido y se había convertido en un hombre que me despreciaba. Beatriz le abrió la puerta con una frialdad que cortaba el aire. «Joaquín, tu madre te está esperando en la sala». Él entró sin el aire de superioridad de siempre. Sus ojos buscaron los míos, pero esta vez yo no corría a abrazarlo como había hecho durante 45 años. Me quedé sentada en el fiemtesión del sofá, esperando que él se acercara a mí. «Mamá, ¿qué está pasando? Esa carta me tiene muy preocupado». «Siéntate, Joaquín». Se sentó en la silla frente a mí, y por primera vez noté que tenía ojeras, que se veía cansado, que tal vez esta situación lo estaba afectando más de lo que quería admitir. «Antes de hablar de la carta, necesito que me expliques algo. ¿Cuándo decidiste que yo no valía nada?» «Mamá, yo nunca...» «Joaquín, no me interrumpas. Durante 45 años, cada vez que hablabas, yo me callaba y te escuchaba. Hoy es mi turno». Se removió incómodo en su silla, pero no dijo nada. «Te crié sola después de que tu padre nos abandonara.
Trabajé dobles turnos para darte todo lo que necesitabas. Vendí mis joyas para pagarte la universidad. Hipotequé mi casa para ayudarte con el enganche de la tuya. Y a cambio, ¿qué recibí? Su mirada se desvió hacia el suelo. Recibí desprecio. Recibí ser tratada como una empleada doméstica en tu casa. Recibí ser excluida de las celebraciones familiares. Recibí que mis nietos me vieran como una carga porque así les enseñaste a verme. Mamá, yo no he terminado. Mi voz sonó más fuerte de lo que esperaba, y Joaquín se sobresaltó. Recibí una llamada donde me dijiste que era tóxica, donde me cortaste de tu vida como si fuera un tumor maligno. Y después de todo eso, cuando tu esposa necesitaba una niñera gratis, ahí sí me llamaron. Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas, pero esta vez no eran lágrimas de victimización, eran lágrimas de liberación. ¿Sabes lo que más me duele, Joaquín? No es que me hayas rechazado, es que me convertiste en una mujer que no se respeta a sí misma. Me enseñaste que mi amor no tenía valor, que mi presencia era un favor que ustedes me hacían. Mamá, pero eso se acabó, porque resulta que la vida me dio una segunda oportunidad de recuperar mi dignidad. Saqué la carpeta de documentos que Teodoro me había dejado y la puse sobre la mesa de centro. ¿Sabes qué hay aquí, Joaquín? Él negó con la cabeza, aunque sus ojos mostraban que empezaba a sospechar. Aquí están los documentos que prueban que yo soy la propietaria legal de la casa donde vives. Esa casa que Elena presume como suya. Esa casa en la que me trataron como sirvienta. Esa casa de la cual me excluyeron. Es mía. El color se fue de su rostro completamente. Eso es imposible, mamá. Yo he estado pagando la hipoteca durante años. Has estado pagando una hipoteca por una casa que técnicamente sigue siendo mía. La transferencia nunca se completó legalmente. Le mostré los documentos uno por uno. Su expresión cambió de incredulidad a horror a medida que entendía la magnitud de la situación. Pero hay más, Joaquín. Teodoro descubrió que solicitaste un segundo crédito usando esa misma propiedad como garantía. ¿Sabes cómo se llama eso? Mamá, yo puedo explicar. Se llama fraude inmobiliario y es un delito federal. Se puso de pie como un resorte, caminando nerviosamente por la sala. Mamá, esto tiene que ser un error. Tiene que haber una forma de arreglarlo. Claro que hay una forma de arreglarlo. Siempre la hubo. Me miró con esperanza desesperada. ¿Cuál? Tratarme como la madre que soy. Tratarme con respeto. Reconocer que sin mí, tú no tendrías nada de lo que tienes. Mamá, yo te respeto. No, Joaquín, no me respetas, me temes. Y hay una diferencia abismal entre ambas cosas. Se acercó a mí como si fuera a arrodillarse, pero lo detuve con una mirada. No quiero súplicas, Joaquín. Quiero cambios reales. Quiero que Elena me pida perdón por todos estos años de humillaciones. Quiero que mis nietos sepan quién soy, realmente. Y quiero que tú decidas si de verdad quieres una madre en tu vida, o si prefieres seguir con tu vida perfecta, sin la mujer tóxica que te dio todo. Mamá, por favor. Tienes una semana para pensarlo, Joaquín. Una semana para decidir si quieres arreglar esta relación de verdad o si prefieres que hable directamente con mi abogado. Los 5 días que siguieron fueron los más extraños de mi vida. Joaquín no me había llamado, pero según Beatriz, que tenía contactos en mi antigua ciudad, Elena estaba haciendo llamadas desesperadas a todo el mundo, buscando información sobre abogados inmobiliarios. «Se ve que la princesa está muy nerviosa», me dijo Beatriz mientras desayunábamos. Mi comadre Mercedes me contó que la vio en el banco, llorando y gritándole al gerente. Yo me sentía extrañamente tranquila. Por primera vez en años,
Había tomado el control de mi propia vida. No estaba esperando migajas de cariño ni disculpas a medias. Había puesto las cartas sobre la mesa y ahora era su turno de decidir. El quinto día, cuando el plazo estaba por vencer, sonó el teléfono. Era Elena, y su voz sonaba completamente diferente. Ya no tenía esa arrogancia de siempre. Sonaba pequeña, derrotada. Inés, necesito hablar contigo. Hola, Elena. ¿Cómo estás? Inés, por favor, podemos arreglar esto. Sé que hemos tenido nuestras diferencias, pero somos familia. Familia. Qué interesante que recordara esa palabra justamente ahora. ¿Diferencias? Elena, ¿así llamas a años de humillarme en mi propia cara? Inés, yo nunca quise hacerte sentir mal. Si malinterpretaste algunas cosas, ¿malinterpreté? Elena, me trataste como a tu empleada doméstica. Me excluiste de las celebraciones familiares. Programaste a mis nietos para que me despreciaran. ¿Qué parte de eso malinterpreté? El silencio del otro lado se extendió tanto que pensé que había colgado. Inés, yo lo siento. Siento mucho si te hice sentir mal. ¿Si me hiciste sentir mal? La risa que salió de mi garganta sonó áspera. Elena, no se trata de sentimientos heridos. Se trata de años de abuso emocional sistemático. Por favor, Inés, los niños te extrañan. Joaquín está devastado. Podemos empezar de nuevo. ¿Devastado? Elena, tu esposo me dijo que era una mujer tóxica y que había decidido cortarme de su vida para siempre. Eso es lo que tú llamas estar devastado. Él estaba muy estresado. No sabía lo que decía. Elena, déjame hacerte una pregunta muy simple. ¿Tú me respetas? Otra pausa larga. Por supuesto que te respeto, Inés. No, no me respetas. Me temes. Porque ahora tienes miedo de perder la casa que creías que era tuya. Pero durante años, cuando pensabas que yo no tenía poder, me pisoteaste sin piedad. Inés, eso no es cierto. Elena, tengo una propuesta para ti. Si realmente quieres arreglar esta relación, ven aquí a Guadalajara, tú sola, sin Joaquín, sin los niños, y me das una disculpa real, mirándome a los ojos, por cada una de las humillaciones que me hiciste pasar. Inés, yo no puedo viajar. Ahora los niños. Entonces no hay nada que hablar. Espera. Inés, por favor, no cuelgues. ¿Qué quieres? ¿Dinero? ¿Qué necesitas para que esto se arregle? Y ahí estaba. Su verdadera naturaleza saliendo a flote. Pensaba que todo se podía arreglar con dinero, que mi dignidad tenía un precio. Elena, lo único que quiero es respeto. Respeto real, no fingido. Y después de esta conversación, estoy segura de que eso es algo que tú no puedes darme. Inés, por favor. El plazo se vence mañana al mediodía. Si para entonces no he recibido una disculpa sincera de toda la familia, mi abogado va a proceder legalmente. Colgué y me quedé mirando el teléfono. Beatriz, que había estado escuchando desde la cocina, se acercó y me puso una mano en el hombro. Estoy orgullosa de ti, hermana. Gracias, Beatriz. Pero esto aún no termina. Al día siguiente, a las 10 de la mañana, escuchamos un carro llegando a la casa. Desde la ventana vimos a Joaquín bajándose, pero esta vez no venía solo. Elena estaba con él, y detrás de ellos, mis 2 nietos. Vinieron todos, murmuró Beatriz. Sí, pero vinieron porque no les queda otra opción, no porque realmente quieran arreglar las cosas. Joaquín tocó la puerta con golpes suaves, casi tímidos. Mamá, somos nosotros. ¿Podemos hablar? Beatriz me miró interrogante. Déjalos entrar, le dije. Es hora de que esto termine de una vez por todas. Elena entró con la cabeza baja, sin maquillaje, con el cabello recogido de manera sencilla.
Los niños se quedaron pegados a sus padres, mirándome con una mezcla de curiosidad y miedo. «Mamá», comenzó Joaquín, «venimos a pedirte perdón». «No», lo interrumpí. «Si van a disculparse, que sea Elena quien hable. Ella fue quien orquestó todo este maltrato durante años». Elena levantó la vista y por primera vez en todos estos años vi vulnerabilidad real en sus ojos. «Inés, yo vengo a pedirte perdón. Sé que te traté mal. Sé que fui injusta contigo». Continúa. «Te excluí de las celebraciones porque tenía celos de ti. Eso no me lo esperaba». «¿Celos de mí?» «Celos de lo mucho que Joaquín te admiraba, de todas las historias que contaba sobre ti. Tenía miedo de que él te quisiera más a ti que a mí». Por primera vez en años, Elena estaba siendo honesta. «Entonces, decidiste destruir esa relación para proteger la tuya». «Sí, y me odio por eso». La confesión de Elena flotó en el aire como humo denso. Por primera vez en años, tenía delante de mí a una mujer vulnerable, admitiendo su crueldad, no a la manipuladora arrogante que había conocido durante tanto tiempo. «Elena, necesito que entiendas algo», le dije manteniendo mi voz firme pero sin crueldad. «Los celos no justifican años de abuso emocional. Los celos no justifican que convirtieras a mis nietos en armas contra mí». Ella asintió, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Lo sé y no tengo excusa. Continúa disculpándote. Quiero que mis nietos escuchen exactamente lo que su madre me hizo durante todos estos años». Joaquín se removió incómodo, pero Elena respiró profundo y siguió hablando. «Les dije a los niños que eras dramática, que siempre te quejas, que eras una carga para nuestra familia. Les enseñé a no respetarte. ¿Y qué más? Te traté como si fueras nuestra empleada. Te hice limpiar mi casa, cuidar a mis hijos, cocinar para nosotros, mientras yo disfrutaba de mi vida cómoda construida sobre tu sacrificio». Los niños miraban a su madre con ojos enormes, comenzando a entender que la mujer que habían aprendido a despreciar no era la villana de la historia. «Sigue, Elena. Te excluí de las celebraciones familiares porque no quería que Joaquín recordara todo lo que habías hecho por él. Quería que se enfocara solo en nuestra familia nuclear. ¿Y el cumpleaños de Joaquín del año pasado?» Elena se quebró completamente. «Te mentí. Te dije que era una cena íntima cuando en realidad invité a 30 personas. No quería que estuvieras ahí porque sabía que Joaquín te iba a dedicar tiempo y atención». Joaquín la miró con horror. «Elena, ¿tú le dijiste que era solo una cena íntima?» «Sí», susurró ella. «Por Dios. Mamá, yo pensé que tú no querías venir. Pensé que estabas molesta conmigo». «No, Joaquín. Nunca estuve molesta contigo. Estaba destruida porque pensaba que ya no me querías en tu vida». Vi cómo se desmoronaba al entender que había sido manipulado tanto como yo, que Elena había construido un muro de mentiras entre nosotros para mantenernos separados. «Elena», continué, «quiero que también les digas a los niños por qué les enseñaste a no respetarme». Ella se volvió hacia sus hijos, que la miraban con una mezcla de confusión y decepción. «Sofía, Diego, yo les mentí sobre su abuela. Les dije que era pesada y dramática porque no quería que la quisieran. Tenía miedo de que si ustedes la conocían de verdad, se darían cuenta de que ella es una mujer extraordinaria, que merece todo su amor y respeto». La pequeña Sofía, de 8 años, se acercó tímidamente a mí. «Abuela, ¿es cierto que mamá te trataba mal?» Me arrodillé para quedar a su altura. «Sí, mi amor, pero lo importante no es lo que pasó, sino lo que vamos a hacer ahora. ¿Puedes perdonar a mamá?» La pregunta de mi nieta me llegó directo al corazón, porque en sus ojos infantiles vi algo que no había visto en años: la posibilidad real
de una familia que funcionara. Sofía, el perdón no es algo que se da de un día para otro. Es algo que se construye con acciones, día a día. Me dirigí nuevamente a Elena. Elena, tus disculpas son un primer paso, pero necesito ver cambios reales, no solo palabras. ¿Qué necesitas que haga? Primero, quiero que les expliques a los niños quién soy realmente. Quiero que les cuentes todas las historias que Joaquín solía contar sobre mí. Quiero que sepan que su abuela no es una carga, sino una mujer que se sacrificó para darle a su hijo la vida que tiene hoy. Lo haré. Segundo, quiero que me incluyas en todas las celebraciones familiares de ahora en adelante, no como una invitada de compromiso, sino como la abuela que soy, por supuesto. Y tercero, quiero que le pidas perdón a Joaquín por manipularlo y mentirle durante años, porque él también es una víctima de tus manipulaciones. Elena se volvió hacia su esposo con lágrimas frescas. Joaquín, yo te mentí sobre muchas cosas. Te hice creer que tu mamá no quería estar cerca de nosotros. Te convencí de que era tóxica cuando en realidad era yo quien estaba destruyendo nuestra familia. Joaquín se acercó a mí lentamente. Mamá, yo no sabía. Pensé que realmente no querías estar con nosotros. Elena siempre me decía que preferías tu independencia. Joaquín, lo único que siempre quise fue ser parte de tu vida, ser la abuela que tus hijos merecían tener. Lo siento tanto, mamá. Siento haberte dicho que eras tóxica. Siento haberte cortado de mi vida. Siento haber sido tan ciego. Por primera vez en meses, vi al niño que había criado, al joven que me abrazaba cuando tenía pesadillas, al hombre que una vez me dijo que yo era su heroína. Joaquín, también necesito que entiendas algo. Yo contribuí a esta situación permitiendo que me trataran mal durante años. Tengo que aprender a respetarme a mí misma para que ustedes puedan respetarme. ¿Qué significa eso, mamá? Significa que las cosas van a cambiar. Ya no soy la mujer que acepta cualquier migaja de afecto. Ahora soy una mujer que sabe lo que vale. 6 meses después de esa conversación en casa de Beatriz, mi vida había cambiado de maneras que nunca imaginé posibles. No solo había recuperado a mi familia, sino que había descubierto quién era yo realmente, más allá del papel de madre, sacrificada. La casa que legalmente me pertenecía se la transferí oficialmente a Joaquín, pero bajo nuevas condiciones. Ahora tenía mi propia habitación permanente ahí, decorada según mis gustos, donde podía quedarme cuando quisiera sin sentirme como una visitante incómoda. Elena había cumplido cada una de sus promesas, y poco a poco, una relación genuina había comenzado a florecer entre nosotras. Pero lo más transformador había sido mi decisión de usar mi experiencia para ayudar a otras mujeres. Teodoro me había presentado a un grupo de abogados especializados en casos de abuso familiar, y juntos habíamos creado una fundación llamada Mujeres de Valor. 3 días a la semana, yo daba charlas en centros comunitarios, compartiendo mi historia con mujeres de todas las edades que se habían perdido a sí mismas en relaciones tóxicas. La primera vez que alguien te falta el respeto y tú no dices nada, le estás enseñando cómo tratarte. Les decía a estas mujeres que me miraban con lágrimas en los ojos, reconociendo sus propias historias en la mía. María, una mujer de 40 años cuyo hijo adulto la trataba como cajero automático, había encontrado la fuerza para establecer límites después de escuchar mi testimonio. Carmen, de 65 años, había dejado a un esposo que la menospreciaba después de 40 años de matrimonio. Rosa había confrontado a una nuera manipuladora que la había aislado de sus nietos. Señora Inés, me había dicho Rosa, después de una de mis charlas, usted me salvó la vida. No mi vida física, sino mi alma.
Esas palabras valían más que todos los años de humillación que había soportado. Los domingos ahora eran sagrados en nuestra familia. Joaquín, Elena y los niños venían a almorzar a mi casa, pero ya no como la tradición forzada de antes. Venían porque realmente querían estar ahí. Elena había aprendido a cocinar conmigo, y Sofía y Diego me ayudaban a preparar las empanadas, creando nuevos recuerdos sobre los escombros de los viejos. «Abuela», me había dicho Diego hace poco, «mamá nos contó que tú vendiste tus joyas para que papá pudiera estudiar». «Sí, mi amor. ¿Por qué hiciste eso?» «Porque así es como aman las madres, Diego, sin condiciones, sin límites. ¿Nosotros te amamos así ahora?». La pregunta me había llegado al corazón. «Ustedes me aman mejor ahora, Diego. Me aman con respeto, que es la forma más hermosa de amar». Elena había comenzado terapia psicológica para trabajar sus inseguridades y celos. Joaquín había hecho lo mismo para entender cómo había permitido que manipularan su relación conmigo. Juntos, estaban reconstruyendo su matrimonio sobre bases más honestas. «Mamá», me había dicho Joaquín hace unas semanas, «quiero que sepas que todo lo que tengo en la vida es gracias a ti. Mi educación, mi carrera, mi casa, mi familia. Todo existe porque tú te sacrificaste por mí. Joaquín, yo no quiero que te sientas culpable por mis sacrificios. Los hice con amor». «No es culpa, mamá. Es gratitud. Y quiero que mis hijos crezcan sabiendo que su abuela es la mujer más fuerte que conocen». Ayer, mientras preparaba mi charla para el centro comunitario de esta semana, reflexioné sobre el camino recorrido. Había comenzado como una mujer invisible, despreciada por las mismas personas a las que había dado todo. Había llegado al punto de querer desaparecer, de creer que realmente era tóxica y dramática. Pero esa llamada cruel de Joaquín, aunque me había destrozado, también había sido mi despertar. Había sido el empujón que necesitaba para recordar que yo tenía valor, que merecía respeto, que mi vida no se definía por lo que otros pensaran de mí. Ahora, a los 72 años, era una mujer que inspiraba a otras mujeres a recuperar su dignidad. Era una abuela respetada y querida por sus nietos. Era una madre que había enseñado a su hijo el verdadero significado del amor familiar. Pero, sobre todo, era una mujer que se había reencontrado a sí misma después de décadas de estar perdida. Esa noche, mientras me preparaba para dormir en Mintos Mercios, mi propia casa, en mi propia cama, rodeada de fotografías familiares donde ahora yo aparecía en lugar de honor, recordé las palabras que le había dicho a Rosa. No había salvado solo mi alma, había descubierto que tenía la fuerza para salvarla de otras mujeres también. A veces, la mayor traición puede convertirse en el mayor regalo, porque fue el rechazo de mi hijo lo que me obligó a encontrar mi propio valor. Y ese valor, una vez encontrado, nadie me lo podría quitar jamás. El auditorio del centro cultural estaba completamente lleno. 500 mujeres me miraban expectantes desde sus asientos, muchas de ellas con pañuelos en las manos, ya sabiendo que mi historia las haría llorar. Pero estas no serían lágrimas de tristeza, sino de reconocimiento, de liberación, de esperanza renovada. Mi nombre es Inés, tengo 73 años y durante décadas fui una mujer invisible. Comencé, mi voz resonando clara y fuerte por el micrófono. Hoy estoy aquí para contarles cómo me convertí en la mujer más visible de mi propia vida. En la primera fila estaban Joaquín, Elena y mis nietos. Joaquín me sonreía con orgullo, ese mismo orgullo que solía tener cuando era niño, y yo lo ayudaba con sus tareas escolares. Elena tenía los ojos brillantes de emoción genuina. Había sido ella quien había sugerido que escribiera un libro sobre mi experiencia, y hoy estábamos celebrando su lanzamiento oficial. Mujeres de valor, mi camino hacia la dignidad. Ya tenía lista de espera en las librerías de todo el país, pero más importante que las ventas
eran las cartas que recibía diariamente de mujeres que habían encontrado la fuerza para cambiar sus vidas después de leer mi historia. Durante años creí que ser buena madre significaba desaparecer como persona. Continué mi charla. Creí que amar a mi familia significaba aceptar cualquier maltrato con tal de mantenerlos cerca. Me equivoqué profundamente. El amor verdadero no requiere la anulación de quien eres. En la quinta fila vi a María, Carmen y Rosa, mis primeras estudiantes en este camino de empoderamiento. Las tres habían transformado completamente sus vidas. María había puesto límites financieros a su hijo manipulador y ahora tenía una relación más sana con él. Carmen había encontrado el amor a los 68 años con un hombre que la valoraba genuinamente. Rosa había recuperado el contacto con sus nietos y había demandado legalmente a su nuera por alienación parental, ganando el caso. Cuando mi hijo me dijo que era tóxica, pensé que mi vida había terminado. Seguí narrando. No sabía que en realidad estaba empezando mi verdadera existencia, porque fue en ese momento de máximo dolor que encontré mi verdadera fuerza interior. Después de la charla, como siempre ocurría, hubo una fila interminable de mujeres esperando para hablar conmigo personalmente. Una señora de 80 años me tomó las manos con lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas. Inés, mi hija no me dirigía la palabra desde hace 5 años por culpa de su esposo controlador. Después de leer tu libro, decidí dejar de suplicar por su amor y empezar a exigir respeto básico. Ayer me llamó para pedirme perdón y quiere que conozca a mi nieta. Otra mujer, más joven, me abrazó fuertemente con desesperación. Mi esposo me decía que era dramática cada vez que me quejaba de algo. Ayer le dije que o íbamos a terapia de pareja inmediatamente o me iba de la casa con mis hijos. Empezamos terapia la próxima semana. Estas historias se repetían en cada evento, en cada charla, en cada firma de libros que realizaba. Cientos de mujeres recuperando su dignidad perdida, estableciendo límites saludables, exigiendo el respeto que siempre habían merecido, pero nunca habían reclamado. Esa noche, en 1900, la cena de celebración por el lanzamiento del libro, Teodoro levantó su copa para hacer un brindis emotivo. Por Inés, que nos enseñó que nunca es tarde para recuperar nuestra dignidad y nuestro valor como seres humanos. Por mi mamá, agregó Joaquín con voz quebrada, que me enseñó que el amor real incluye respeto mutuo y que las madres también merecen ser valoradas. Por mi suegra, dijo Elena con una sonrisa que ahora era completamente genuina, que me enseñó que ser vulnerable y honesta es más valioso que ser perfecta y manipuladora. Por la abuela más fuerte del mundo entero, gritaron Sofía y Diego al unísono, levantando sus vasos de jugo. Beatriz, que había viajado especialmente desde Guadalajara para el evento, fue la última en hablar. Por mi hermana, que se perdió durante años tratando de ser la mujer perfecta para todos y que se encontró cuando decidió ser simplemente ella misma, con todas sus virtudes y defectos. Mientras escuchaba estos brindis llenos de amor genuino, pensé en todas las mujeres que aún estaban donde yo había estado hace 2 años. Mujeres que se levantaban cada mañana sintiéndose invisibles, sin valor, convencidas de que merecían las migajas de amor que recibían. Al día siguiente, mi asistente me mostró los emails que habían llegado durante la noche. Invitaciones para dar charlas en Colombia, México, España y Argentina. Una productora de televisión quería hacer una serie dramática basada en mi libro. Una universidad prestigiosa me había invitado a dar una conferencia magistral sobre empoderamiento femenino en la tercera edad. ¿Qué te parece todo esto, Inés?, me preguntó mi asistente con admiración. Me parece que apenas estoy empezando esta nueva etapa de mi vida. Le respondí con una sonrisa llena de posibilidades.
Esa tarde, mientras revisaba cuidadosamente las cartas de lectoras, encontré una que me llamó especialmente la atención. Era de una mujer de mi edad en Argentina. Estimada Inés, tengo 71 años y durante 50 he sido invisible en mi propia familia. Ayer compré tu libro y no pude soltarlo hasta terminarlo completamente. Hoy, por primera vez en décadas, me miré al espejo y me dije: buenos días, mujer hermosa y valiosa. Mañana voy a empezar a recuperar mi vida perdida. Gracias por mostrarme el camino hacia mi propia dignidad. Esa noche, antes de dormir, me paré frente al espejo de mi habitación. La mujer que me devolvía la mirada ya no era la misma que había recibido esa llamada cruel hace 2 años. Esta mujer tenía los ojos brillantes de esperanza, la espalda erguida con dignidad, la sonrisa segura de quien sabe exactamente cuánto vale en este mundo. Nunca es tarde para empezar de nuevo, le dije a mi reflejo con convicción. Nunca es tarde para recuperar tu dignidad perdida. Nunca es tarde para recordar que eres valiosa exactamente como eres, sin necesidad de cambiar para complacer a nadie. Mañana seguiría cambiando vidas, empezando por la mía propia cada día que Dios me regalara.